A ver, para ir haciendo algo por acá, voy a ir formulando ahí algunas preguntas en el chat y luego lo vamos conversando y solucionando. Gracias. A ver, ¿cuál es la primera? Esa es una interesante pregunta que siempre cuando uno investiga comienza a hacerse, ¿no? ¿Dónde identificamos el problema de investigación? Sabemos que, sabemos que tenemos que investigar, pero ¿qué investigamos? ¿Dónde investigamos? ¿Para qué investigamos? Aparece, digamos, ahí una serie de conjeturas, ¿no? Hay una pregunta ahí como esta. ¿Nosotros seremos motivo de investigación? ¿Mm? Sin duda que puede ser, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Nuestra familia podrá ser motivo de investigación? Nuestro barrio, vamos a ver, nuestro barrio podrá ser motivo de investigación. La empresa donde practicamos o trabajamos podrá ser motivo de investigación. Porque aparecen las inquietudes ahí, ¿no? La empresa donde practicamos, posiblemente alguno de ustedes esté practicando, ¿no? O en otros casos ya están trabajando, ¿no? Puede ser, digamos, motivo de investigación. A ver, se viene en grupo aquí la gente. El asunto que le doy ingresos, pero no aparecen acá en pantalla, no sé dónde se van. Porque seguimos aquí, ya, ahorita recién aparecen. Macías, ¿qué tal me escucha Macías? Condori, ¿me escuchas? Profe, si se escucha, Ronnie Macías. Gracias, muy amable. Saca, ¿cómo estás, Saca? ¿Qué tal me escuchas? Doctor, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien, Saca? Sí, doctor, todo bien. Acá en el trabajo Ya, todavía. ya, muy bien. Doctor, más bien respecto a los datos que me ha pedido, he enviado un poquito tarde, va a disculpar, con el trabajo estaba en campo. Ya. A las 5 le envié, casi a las 5 ya. No te preocupes, que ahí lo vemos, le damos solución ya para la otra semana, Sí, seguramente con más porque, tranquilidad. sí, porque hay algunos compañeros nomás que enviaron, es lo que tenía hasta esa hora le he enviado todito. Claro, y los otros dile que vayan enviando, pues que vayan cargando ahí la información y lo vamos solucionando, ¿no? Sí, No hay doctor. problema, ahí comprendemos a la gente chambeadora. Bien, bien. Más bien aquí ahora nos enfocamos en estas inquietudes. Mira, ahí tenemos ahí varias preguntas. Esta última, ¿la empresa donde practicamos o trabajamos ahí dice, podrá ser motivo de investigación? Otro, esto también, mira, la universidad ULP donde estudiamos podrá ser motivo de investigación. El distrito, el distrito
donde vivimos podrá ser motivo de investigación. Pero hay varias preguntas ahí que luego vamos a ir comentando. Carrión, ¿qué tal me escuchas? La provincia, coma, el departamento, coma, la región, coma, el país, podrá ser motivo de investigación. Otro acá. Los temas que se han estudiado o se van a estudiar podrán ser motivo de investigación. El profesor, no choque con el profe, el profesor podrá ser motivo de investigación, todo menos con el profe, pero ahí están. Vamos a ver, vamos a ir comentando entonces algunos puntos de estos antes, mientras va llegando los alumnos. Ya tenemos ahí pocos, en realidad apenas 6. Uy, no pues. Vamos a ver. Por acá tenemos esto, dice, ¿dónde? La pregunta 1, ¿dónde identificamos el problema de investigación? Esa es una pregunta, digamos, de lo más valiosa, ¿no? ¿Dónde determinamos? Perdón, ¿dónde identificamos? Y la respuesta va de esta manera. Podemos identificar el problema en todas partes. De hecho, en todas partes. En todos los seres que nos rodean, en todas las cosas que nos rodean, en todo el contexto que nos rodean, incluso el ambiente interno en el cual, digamos, convivimos o vivimos, ¿no? Todo puede ser motivo de investigación. O sea que la investigación está en todas partes. No tiene límite, está en todas partes, definitivamente. Luego, la siguiente pregunta. ¿Nosotros seremos motivo de investigación? Claro, las personas somos un punto muy de investigación. Somos, digamos, un factor, un elemento de lo más importante en el campo de la investigación. Y el ser humano como tal es motivo de investigación económica, contable, psicológica, sociológica, antropológica, religiosa, sexológica, en cualquier campo del saber, podemos estudiar al ser humano. Está ahí. Somos, para economía, por ejemplo, somos agentes económicos, ¿no? Nosotros somos demandantes, eventualmente, en otro contexto podemos ser oferentes, somos sujetos de crédito, somos sujetos que asumimos intereses, contribuimos al PBI, contribuimos a la recaudación, nos afectamos con la política monetaria, cambiaria, fiscal, con todo, ¿no? Con todo, ¿no? Seguimos, ¿no? Presten atención a estos puntos, ¿no? Porque a veces uno no sabe ni qué investigar ni dónde investigar, cuando de repente el tema de investigación está en uno mismo, ¿no? Siguiente pregunta dice, ¿nuestra familia podrá ser motivo de investigación? Si nosotros somos motivo de investigación, obviamente nuestra familia también lo es, ¿no? Y con mayor razón, ¿no? Incluso en el marco en el modelo, ¿no? En el modelo económico del Producto Bruto Interno se menciona al gasto de las familias, más que las personas, a las familias. Por esa razón y por otras muchas, ¿no? La familia puede ser motivo de investigación y de todo tipo igualmente. En este caso, en el campo económico, en el campo contable.
Muchas empresas de las que hay en el país son empresas familiares. Muchos de los negocios son negocios familiares. Y son las familias que si quiebra el negocio se ven afectadas. Si el negocio levanta vuelo, como se dice, son las familias las beneficiadas. Hay muchos casos de ejemplos de familias que desde lo más humilde han terminado siendo grandes comerciantes, empresarios de todo nivel, aquí en el país y en todo el mundo. En nuestro país, por ejemplo, he conocido esta familia, lo que vemos actualmente, el mismo presidente, por ejemplo, el mismo presidente que viene de muy, muy abajo, ¿no? Y esperemos que siga humilde así como siempre. El caso de Acuña, el caso de los Añaños, el caso de los dueños incluso de la empresa Gloria, por ahí en un cusqueño que tuvo en la cana también, este cusqueño que vendía azúcar, ¿cómo se llama? Si me ayudan, un cusqueño, que es el que trajo, incluso lo trajo a Gareca, ¿no? Es que trajo a Gareca, que fue presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Pero que después se vio en serios problemas por ahí y terminó en la cárcel, ¿no? Pero ahorita parece que está con detención domiciliaria, parece, ¿no? No recuerdo su apellido. Bueno, pero así hay muchos ejemplos de provincianos, costeños, selváticos, si cabe el término, que son empresarios en su tierra o fuera de su tierra, ¿no? En Lima, por ejemplo, la mayoría de comerciantes son gente venida de la sierra, de la selva, ¿no? Casi el limeño es un consumidor. El limeño puro es un consumidor, ¿no? Es el provinciano. Nos vamos al mercado mayorista, aquí que le llaman el mercado Santa Anita, mercado mayorista, y el 90% son gente proveniente de otras regiones que no son Lima, y mayoritariamente son de toda la región sierra. Bien, bien. Entonces, no hay límite para que la familia sea motivo de investigación, ¿correcto? Bien. Luego dice, nuestro barrio, nuestro barrunto, como dicen en la jerga, nuestro barrio, podrá ser motivo de investigación. Claro, ¿no? El barrio es un conjunto de personas, es un conjunto de familias que tiene problemas económicos, financieros, sociales y qué sé yo, hasta legales, ¿no? Problemas de todo tipo, ¿no? Y por tanto puede ser motivo de investigación. Pero claro, mayoritariamente a veces nos abocamos a esto, ¿no? Aquí. No. ¿Por qué esto, no? Porque nos abocamos ahí a la empresa. ¿Sí? Podemos ver ahí en la pantalla, podemos ver, dice la empresa donde practicamos o trabajamos. ¿Podrá ser motivo de investigación? Totalmente. Claro que sí. Y digo que mayoritariamente ustedes como alumnos toman una u otra empresa donde han practicado, están practicando, o han trabajado, o están trabajando como dimensión espacial para su trabajo de investigación. Eso está muy bien, porque si uno está en una empresa, es el ente que conoce quiénes son sus directivos, qué áreas, qué departamentos tienen, y por lo tanto, qué vende, qué compra, dónde compra, a qué precio compra, a qué precio vende. Todo eso, al saber todo eso, no vamos a desperdiciar pues esa materia prima como elemento de investigación, ¿no? De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera tenemos que aprovecharlo de mejor forma, ¿no? Ahí está llegando la gente con Pedraza, Lagos, Montesinos, Fuerte, Pérez. Bien, bien. Cualquier punto de vista que tengan ahí, de acuerdo a los comentarios que voy haciendo, si gustan, anótenlo
o dígalo por el micro, tienen ustedes su micro en condiciones de utilizarlo y, y, y de dar sus ideas. Con todo gusto para escucharlos. Sigo acá con el otro punto. La universidad. La universidad es un tipo de empresa, ¿no? Pero también es un ente donde que lo conocemos, ¿no? Y qué mejor para investigar algo que conocemos, ¿no? No hay que aventurarse a investigar algo que no conocemos, porque a veces nos emocionamos, escuchamos ahí o leímos en un periódico por ahí y eventualmente sacó una noticia y escuchamos algo que nos gustó y ya quiero investigar ahí. O escucharon que alguien comentó sobre eso, así vagamente, y ya uno cree que está en condiciones de investigarlo. Y no necesariamente es así. Es mejor, uno está en mejores condiciones de investigar cuando conoce al ente al cual va a investigar. La universidad. Mire, todas las universidades funcionan en forma similar a cómo funciona la universidad. Tiene sus autoridades, su parte académica, parte administrativa, parte comercial, tiene sus sistemas y todo eso, ¿no? Y desarrolla, pues, actividades como las prestaciones de servicios académicos, ¿no? Y eso le genera ingresos y también le genera costos, como por ejemplo los docentes. No estamos acá porque nos gusta trabajar, ¿no? Sino que estamos porque nos pagan, ¿no? Y naturalmente somos un costo para la universidad. Entonces, esta universidad o cualquier universidad también es motivo de estudio. Más aún, digamos, hoy por hoy que se busca que las universidades preparen a las personas con mejores perfiles para un mundo competitivo, virtualizado, globalizado y todo eso, ¿no? El distrito, ahí donde el distrito, la provincia, el departamento, la región, el país, ¿podrá ser motivo de investigación? Claro, totalmente, ¿no? Usted puede ambientar su investigación en cualquiera de estos lugares. Puede ser ahí en el distrito donde vive, puede ser ahí, puede referirse a la provincia, al departamento, a la región, puede tomar todo el país si desea. Todos son elementos de investigación. Ahora, ¿qué estudia, por ejemplo, en su distrito? Puede trabajar, pues, por ejemplo, puede ser trabajo en el marco privado o en el marco público. En el marco público tiene ahí la municipalidad, tiene las comisarías, tiene los entes que prestan servicios públicos, ¿no? Una serie de entes, ¿no? Pero bastante recurrente a las municipalidades. Y en el ámbito privado, ni qué decir, pues tiene la tienda, el pequeño negocio, el taller, tiene el mercado, tiene todo un conjunto de elementos para poder estudiarlo, ¿no? Y lo mismo, digamos, los mismos elementos nos da ahí la provincia, el departamento, la región y el país, ¿no? Tienen todos los elementos, ¿no? Tanto en el ámbito propiamente público o gubernamental como en el ámbito privado. Por si acaso le recomiendo, miren, a veces queremos hacer un trabajo sobre el ámbito gubernamental, porque dicen, ahí en el ámbito gubernamental ya todo está regulado, y entonces me aboco a estudiar lo que hacen eso y cómo mejorar esos procesos, esas actividades. Bueno, es bueno hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Pero les cuento lo siguiente. Ustedes saben que actualmente todos los trabajos pasan por un examen de antiplagio, ¿no? Y entonces cuando uno toma a veces
cuando toma un trabajo, digamos, del sector gubernamental, dado que toma información de la Constitución, por decir, de una ley, de un decreto ley, de un decreto legislativo, de un decreto supremo, una resolución suprema, de una directiva gubernamental. Entonces, de hecho, como todos esos documentos que acabo de mencionar, están en las redes, obviamente usted va a tener mayor predisposición para tener una alta dosis de similitud cuando se le pase el antiplagio. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, si haces un trabajo, digamos, de una entidad pública, trata de poner pues algunas teorizaciones, no tanto de las normas que estén ahí, ¿no? Porque esas normas están publicadas en el diario El Peruano, y El Peruano está en la red. Y esas normas están publicadas en la web de la entidad, de la municipal y distrital, provincial, en el gobierno regional, etc. Entonces hay que tener cuidado por ahí, ese es un consejo. Y le digo porque nos ha pasado, en mi trabajo de asesoría encuentro esos detalles, ¿no? Y entonces para pasar el antiplagio hay que hacer un cambio casi total del trabajo que antes se hizo en base a las normas, ¿no? Porque si no, no pasa, ¿no? Entonces, algunos estarán diciendo, entonces, ¿cuál es la receta, profe? ¿Cuál es la receta? Bueno, la receta es mayormente hacer un trabajo en un ente privado, por ahí, en forma general. Esa es la receta, hacer un trabajo en un ente privado, cualquiera que fuere, ¿no? Porque uno tiene la oportunidad de tomar teorías antiguas, recientes, muy nuevas, y que van variando, ¿no? Y tiene más diversidad, ¿no? Y como, por ejemplo, ahí en esa parte no hay tanta regla, tanta pauta, tanta norma así de tipo gubernamental, entonces uno tiene mayores posibilidades como para sobrepasar esto del antiplagio que le estoy comentando. Bien, continuamos por acá, miren. Los temas que se han estudiado. Ustedes ahorita están a nivel de 9º ciclo, es decir, ya tienen 8 ciclos encima. 4 años estudiando, ¿no? Y entonces han estudiado una serie de temas, ¿no? En su carrera de economía, en su carrera de contabilidad, ¿no? Aún estando en economía, también han estudiado temas contables, temas financieros, de costos, etcétera. O los de contabilidad también, estando en su carrera, han estudiado temas de economía, de administración y otros, ¿no? El asunto, digamos que ahí en esos temas, también esos temas que hemos estudiado y que por ahí nos atrayeron un poco, son motivo de investigación. Ahí está también la investigación. Y la última dice, el profesor puede ser motivo de investigación. Podría ser, ¿no? Podría ser porque uno es persona, uno es parte de una familia, uno como profesor es parte de un conglomerado poblacional, ¿no? Todos, en realidad, como ya antes habíamos indicado, todos como personas podemos ser motivo de investigación. Porque una persona, digamos, necesita ingresos. ¿Para qué? Para amortizar o pagar los costos que incurre. Una persona tiene gastos en alimentación, en salud, en vivienda, en relax, esparcimiento, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Una persona se capacita, se entrena, ¿no? Se perfecciona, ¿no? Y también podemos tomarlo, digamos, por el lado que
que una persona puede ser pasible, digamos, de que requiera más capacitación, más entrenamiento. Hay de todo, ¿no? Hay de todo en este tratamiento de los temas que podemos ser motivo de investigación. Hasta ahí no sé si tiene un comentario, por favor. ¿Qué me dice ahí Macías, Saca, Figueroa, Montesinos, Carrión, Pedraza, Lagos? Y tres más me dice acá, vamos a ver quiénes más están por acá. Erasmo Figueroa, ya dije. Pérez, Macías. Bueno, ahí estamos. Pedraza, ¿no? Está bien. Carrión. Muy bien. Bueno, aprovechamos ahí un pequeño paréntesis para reiterar pues que nuestro delegado va a seguir siendo aquí el amigo de Juan Carlos Saca Núñez. Todo el respeto, consideración y estima a él. Consulten todo lo que se pueda con él, ya él lo canaliza conmigo, coordinamos y le damos solución a todas las inquietudes, ¿no? Si alguno de ustedes tuviera algún problema y no puede asistir, en primer lugar tiene que comunicar a su delegado, ¿no? A su delegado. Y el delegado ya se encarga de comunicar al profesor, ¿no? No hay que esperar pues que pasen varios días de que uno no puede asistir por trabajo, por enfermedad propia o de un familiar, ¿no? Sino hay que comunicar lo más pronto posible, ¿no? Para evitar, digamos, que uno, digamos, lo considere, pues, cuando alguien no asiste y no se reporta, el profesor, ¿qué cree que piensa? Piensa, digamos, que maliciosamente el alumno no asiste. Pero si el alumno, digamos, de buena fe no asiste, no es porque no quiera, sino que por trabajo, porque tiene que ganar, pues, dinero para él, para su familia, ¿no? ¿Quién no va a apoyar eso, no? Y si alguien está mal de salud, mayor aún, toda la ayuda moral, ¿no? Y si posible, hasta ayuda económica le podríamos dar, si fuera posible, entre todos, ¿no? Porque finalmente somos seres humanos, ¿no? Y nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Bien, bien. ¿Algún comentario, por favor, sobre lo que hemos comentado sobre dónde están los problemas? ¿Algún comentario? Bueno. Buenas noches. Hola, Figueroa. Adelante. Sí, Con todo gusto. bien, si bien es cierto lo que usted dice, bueno, es cierto, ¿no? Respecto al tema laboral, algunos de nosotros trabajamos en horarios variados y necesariamente tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Sin embargo, yo le ruego siempre, profesor, yo sé que usted es una persona muy comprensiva, humana, que en algunos casos no vamos a poder asistir, de repente por temas de conexión y otro por temas laborales. Claro, bueno, claro, en el anterior semestre sucedió eso, ¿no? Entonces, yo me estoy conectando recién hoy día, en la anterior clase no pude por motivo de trabajo, sin embargo, yo personalmente le solicito su apoyo en este tema del seminario de tesis, porque, como usted bien dice, ya estamos a puertas de dejar, ¿no? de terminar la carrera. claro. Sin embargo, nos falta de repente la experiencia o de repente en algunos casos no hemos podido asistir a clases. Algunos sí han avanzado sus trabajos. En mi caso, por ejemplo, me falta mucho. Entonces, yo voy a empeñarme en ese tema y de repente nos puede dar de repente mayor referencia, mayor alcance en cuanto a las líneas de investigación. Porque, como le digo y le reitero, a veces por falta de experiencia agarramos un tema y vemos que de repente no es muy, no da las facilidades para poder realizarlo. Sin embargo, creo que podemos reorientar y elegir una línea nueva de investigación y para eso de repente le ruego, ¿no? Que usted nos dé mayor luz, mayor alcance Claro. y para poder mejor de repente tomar otra decisión. Correcto, con todo gusto. Justamente por eso estamos repitiendo. Yo sé que yo con ustedes he estado al menos 3 semanas, creo, el ciclo anterior,
y por ahí, mal que bien, avanzamos algo, pero ahora en esta asignatura nos toca hacer ya el verdadero proyecto. El sílabo nos manda así a hacer el verdadero proyecto de investigación. Por lo tanto, como tú dices, es cierto, ¿no? Si hubiera que alguien quiere cambiar de tema, reorientar su tema, por eso es que estamos hablando de estos puntos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están los problemas, ¿no? Para ubicarnos en el terreno. De este modo, digamos, nadie va a decir, yo no sé dónde encontrar el problema de investigación, ¿no? Justamente esto es lo que estamos haciendo ahí, ¿no? Y hemos visto que el problema puede estar en las personas, en las familias, en las empresas, en el gobierno y a todo nivel, en lo público, en lo privado. Ahí hay inconvenientes, hay problemas. Solamente hay que darle la orientación de acuerdo con su especialidad, ¿no? Hay que darle la orientación de acuerdo con su especialidad y todo se marca. Además, ahí en un Excel que le hemos dado al delegado, le he dicho que anoten ahí todo el nombre, su trabajo de investigación, ¿no? Y de acuerdo con eso le vamos a dar pautas, ¿no? Solamente ustedes anotan ahí el nombre de su investigación y luego yo le digo dónde está el problema, dónde está la solución y la recomendación del caso para que la otra semana vamos a iniciar ya el desarrollo de un proyecto de cero, ¿no? De un proyecto de cero, ¿no? Por ahora estamos entrando en tema, y la otra semana vamos a hacer ese trabajo. Y ustedes saben que si alguien no puede asistir, nosotros entendemos. Y por eso que la grabación está en el sistema y además está en el WhatsApp. Cada clase yo me tomo la molestia de enviarles ahí, por si acaso alguien no puede entrar al sistema, lo puede ver en su WhatsApp, de forma que están ahí las facilidades, correcto, todo el apoyo, solamente, si alguien por algún motivo no puede asistir, en cualquier momento pues deje un mensaje, ¿no? Que deje un mensaje para saber que está ahí, que sigue trajinando en este valle de lágrimas, ¿no? Y sabemos que está ahí y sigue interesado en la asignatura, ¿no? Bien, bien. Entonces, seguimos. Ahora vamos a compartir aquí un material para avanzar. Este es un buen colega, Edgar Jiménez. Edgar Jiménez, que nos explica muy bien el inicio aquí de la parte metodológica, ¿no? El inicio de la parte metodológica, orientándolo aquí al planteamiento del problema. El problema es todo un caso, que nosotros debemos tomarlo muy seriamente, porque si uno, digamos, no sabe identificar su problema y no sabe plantearlo y no sabe escribirlo, no sabe nada, ¿no? Por eso, digamos, que le recomendamos tener en cuenta todo esto, todo lo que se diga sobre el problema, todos los aspectos relacionados con el problema. Vamos a ver. Iremos haciendo las paradas del caso para hacer los comentarios, si fuera el caso. También ustedes, si desean, pueden intervenir, por favor, por el micro o utilizar el chat para alguna pregunta, ¿no? Hagan, por favor, sus preguntas, intervengan, ¿no? Para saber que están participando en la clase. Estimados alumnos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quiero aprovechar este espacio para darles la bienvenida a lo que son parte de las actividades de manera virtual que se tendrán en la materia de metodología de la investigación y aprovechar esta primera oportunidad a través de este videoclip para comentarles en relación a lo que es el tema del planteamiento del problema. He estado revisando por allí sus trabajos, sus documentos, de hecho de los trabajos que ya me enviaron por correo electrónico, aquellos ligados a lo que es el tema de investigación. Ya hice revisiones, subí su puntuación con alguna retroalimentación en algunos de los casos y además hice revisión de lo que es la parte del planteamiento del problema, los objetivos
y en este caso la justificación. Me he dado cuenta que como que hay cierta duda en relación a los elementos, bueno, o a la información que deben de desarrollar en cada uno de los componentes cuando estamos hablando de la parte ya de generar las preguntas de investigación, los objetivos, así como la justificación. En la justificación no es tanto el problema, me voy a enfatizar primordialmente en lo que es el planteamiento del problema y lo que es la parte de la elaboración de los objetivos de la investigación. No les voy a quitar mucho tiempo en este videoclip. Ya hay información que ustedes revisaron en la plataforma, en el Blackboard, además de los libros obligatorios o lecturas obligatorias y recomendadas que se les dan dentro de las actividades de cada semana. Entonces, básicamente quiero aprovechar para dejar bien en claro algunas cuestiones que me han generado dudas pues al momento de estar revisando sus trabajos, y ustedes se podrán dar cuenta de ello cuando ingresen a Blackboard en el área de herramientas, en el área de calificaciones, ubiquen por ahí la actividad, en este caso del planteamiento del problema, abran el archivo y ahí aparecen mis comentarios. Como están trabajando en equipo, hay varios equipos que tengo registrados para el trabajo de metodología de la investigación. A uno de los representantes de cada equipo es a quien les he generado los comentarios. Entonces, aquí sí es importante que los demás integrantes de cada uno de los equipos se pongan en contacto con la persona que recibió la retroalimentación para que hagan los ajustes. Bueno, ¿qué les parece si vamos entrando con la parte del planteamiento del problema? Básicamente mencionarles que el planteamiento del problema es una parte esencial del proceso de investigación, ya que nos ayuda a determinar y encauzar todas las acciones que se seguirán posteriormente. Mire, tremendo, ahí tremendo la definición, ¿no? Dice que el planteamiento del problema es una parte fundamental. No es solamente una partecita y ya lo dejo ahí, ¿no? No solamente eso está al inicio, ya después te olvidas del problema. Tampoco. Cuando dice que es fundamental, quiere decir que es el punto de partida de toda investigación y también el punto de llegada y también incluso el proceso. Dicho de otra manera, el problema es transversal a toda la investigación. Anoten ahí, por favor, en sus apuntes. Se supone que ustedes tienen apuntes, ¿no? Anoten algunas cosas que uno les indica, ¿no? El problema es transversal a toda la investigación. El problema forma parte de ese tema que le llaman introducción, de ese otro segundo que le llaman marco teórico, de ese otro tercero que le llaman método o metodología, y de cualquier otra parte que exista, incluso hasta el cronograma de un proyecto de tesis, incluso el presupuesto de un proyecto de tesis, la bibliografía de un presupuesto de tesis, la matriz de consistencia de un proyecto de tesis, todos esos elementos tienen su base en el problema. No hay nada que se le escape al problema. Es la base de todo. Por eso dice parte fundamental, ¿no? Es como si dijéramos, si estuviéramos hablando de una persona, la salud es un elemento fundamental, mucho más que la educación. Uno prefiere tener salud, aunque no tenga educación ni tenga dinero. Con salud lo puedes hacer todo, porque fundamentalmente es muy bueno tener salud, por decir, ¿no? Es parte fundamental del proceso investigativo, pues determina y encausa todas, no una, no dos partes, no, todas las acciones que se seguirán posteriormente, donde el proyecto de investigación, en la tesis de investigación, en el artículo de investigación, cualesquiera que fuera el documento que se formule, el problema va a estar ahí, ¿no?
Por eso les recomiendo, les ruego, les imploro que comprendan bien toda esta parte relacionada con el problema. Uno entiende el problema y entiende todo. Es como si uno entiende, es como si se abrieran los caminos ahí. Y se abre un horizonte, otro horizonte y otro horizonte, y nos abre las alternativas para desarrollar nuestro trabajo en mejores condiciones. Me parece que ya les he contado esto, que continuamente estamos rechazando las tesis, ni siquiera proyectos, las tesis que presentan los alumnos porque no está adecuadamente definido el problema. Hablan de cualquier barbaridad y ponen ahí antecedentes bibliográficos y al final no dicen nada del problema. En toda investigación siempre hay un problema. Siempre, cualquiera que fuere. Puede ser una deficiencia por allá, una incorrección por acá, corrupción por el otro lado, puede ser mal manejo por el otro lado, situaciones anómalas por el otro lado, cualquiera que fuere el problema, siempre digamos da elementos para un conjunto de acciones que luego se van a tener en cuenta. En base al problema podemos determinar la solución. En base al problema tenemos variables. En base al problema tenemos dimensiones. En base al problema hacemos todo. Una vez más, en base al problema se debe todo lo que se hace en una tesis, ¿no? Por eso miren lo que va a decir acá el colega luego, ¿no? Que se refiere a algo que escribió un autor mucho antes que él y mucho antes que yo. De la claridad con la que nosotros podamos hacer o dejar claramente establecido el planteamiento del problema, no vamos a tener ninguna dificultad para desarrollar la investigación. El mismo Acroft, este autor, este especialista en el campo de la metodología, afirma por allá del año del 67, un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. Entonces, tremendo, digamos, el mensaje de Acroft, 1967. Un problema correctamente planteado. ¿Qué significa correctamente planteado? Es decir, adecuadamente identificado, adecuadamente planteado, adecuadamente descrito, adecuadamente formulado. Dicho de otra manera, adecuadamente presentado el problema. Si está adecuadamente presentado, te dice todo. Y por tanto se considera como si ya el trabajo estuviera resuelto. Porque el problema te está diciendo todo lo que existe, ¿no? Y si hay un problema, te da la pauta para solucionarlo, ¿no? Si yo identifico, por ejemplo, digo, yo en este momento tengo un dolor de cabeza, ese es mi problema. Si lo describo adecuadamente, ¿cómo se da ese dolor de cabeza? Me da mareos, me da acaloramiento, me da malestar del cuerpo, y cómo se manifiesta. En fin, todos los detalles de eso, y eso le cuento, digamos, al médico o incluso en la farmacia. Inmediatamente el farmacéutico dice, ya, toma esto, esta es la solución para eso. O sea, no es que el farmacéutico o el médico te haya solucionado, ¿no? Sino que tú, como le has contado, como le has narrado lo que te pasa, eso ha permitido que el médico te dé la medicina correcta. Pero si le dices al médico, que me dé la cabeza, pero no sé cómo es esto, siento, no lo siento, pero parece que sí, parece que no, no le está diciendo nada, ¿no? Eso que estoy diciendo ahorita es lo que vienen haciendo algunos egresados. Totalmente inadecuado la formulación del problema, ¿no? El problema en sí, en todos sus aspectos, ¿no? Por eso que le recomendaron que presten atención
a todos estos aspectos. Y como se ha dicho antes, este concepto que lo pudimos ver hace ratito aquí, el planteamiento del problema es una parte fundamental. No se olviden, ¿eh? Es parte fundamental del proceso de investigación. Si ustedes ven, por ejemplo, en cualquier gráfico que exprese el proceso de investigación, el punto de partida está ahí en el problema. Y obviamente toda la vuelta que se da para desarrollar todo eso, ¿termina dónde? En el mismo problema. Porque así es, así son las cosas. Pero claro, ya cuando se ha estudiado el problema, ya lo que uno encuentra es la solución de dicho problema. Bueno, no olvidarse pues también lo que nos ha dicho aquí Acroft, ¿no? Acroft. Siempre se me olvida este nombrecito, Acroft, 1967. Un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. Claro, dice parcialmente, es decir, que te da una gran ayuda y el resto ya lo debes hacer tú, pues, porque tú eres el investigador. Correcto, así va la cosa. Vamos. Correctamente planteado, está parcialmente resuelto. Entonces, es un aspecto importante a resaltar. Ustedes ya lo habrán revisado en la presentación que está en Blackboard. Yo aquí simplemente recuerdo los elementos del planteamiento del problema. Debe de haber una definición y delimitación del problema, preguntas de investigación. Aquí quiero hacer un hincapié, ¿no? Miren, antes, ustedes saben que ahora con la intervención de SUNEDU, con la intervención de APA, un tanto se ha distorsionado el asunto, ¿no? Pero antes, por ejemplo, en una investigación venía así, elemento del planteamiento del problema, y nos traía todo estos datos para plantear el problema. Pero luego apareció APA, y APA fue tomado por SUNEDU, y SUNEDU les exige a las universidades ahí un esquema, donde todo esto, ¿dónde está? Está en la primera parte que le llaman introducción, que en realidad no debería llamarse introducción, porque el término de introducción es dar a conocer lo que vas a hacer, pero no desarrollar cada uno de tus elementos. Ahí discrepamos ahí con ese planteamiento, pero así está y tenemos que hacer. Pero ojo, debemos tener en cuenta que plantear el problema no solamente incluye el problema en sí, sino todo esto que estamos viendo ahí. La definición del problema, la delimitación del problema, las preguntas del problema, objetivos de la investigación, la justificación de la investigación, aspectos éticos incluso, ¿no? Porque en una investigación se asume que cada investigador dice la verdad hasta que se demuestre lo contrario. Hay mucha ética en el tratamiento de la investigación. Tener en cuenta esos detalles. Pero vamos a ver qué dice el colega aquí para escuchar su comentario, ¿no? Correctamente planteado, está parcialmente resuelto. Entonces, es un aspecto importante a resaltar. Ustedes ya lo habrán revisado en la presentación que está en Blackboard. Yo aquí simplemente recuerdo los elementos del planteamiento del problema. Debe de haber una definición y delimitación del problema, preguntas de investigación, objetivos, justificación y en algunos casos algunos autores recomiendan la cuestión del manejo de aspectos éticos. Estos aspectos elementalmente se incluyen en lo que es el apartado de la justificación. ¿Por qué es importante, pues, el planteamiento del problema? Bueno, en el siguiente gráfico estamos viendo por qué es necesario. Primeramente, el problema debemos de definirlo y delimitarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, a través de preguntas de investigación que serán la base o nuestra columna vertebral para formular objetivos o incluso hipótesis. Estos objetivos o estas hipótesis nos van a orientar a la construcción de la metodología que vamos a desarrollar.
La metodología, bueno, es parte de una de las unidades que vamos a analizar y es la parte fuerte del trabajo de investigación porque es cuando se va a realizar el trabajo de campo, pero en esa unidad o en ese componente que es la metodología, pues establece el enfoque de la investigación que se va a elegir, el tipo de diseño de la investigación, el alcance, la población, el diseño del instrumento y pues en este caso la intervención, ¿no? Por mencionar algunos aspectos. En su momento, pues cuando entremos a esta unidad se darán cuenta de por qué es importante pues el apartado de la metodología. Pero para que la metodología quede claramente definida, o sea, no tenga ninguna debilidad, la metodología, viéndolo como un capítulo del trabajo de investigación, que será el camino que nos va a llevar a tratar de responder o de corroborar los objetivos de la investigación o la hipótesis que nos hayamos planteado y por consecuencia a responder las preguntas de investigación. Entonces, si las preguntas de investigación están claramente definidas o diseñadas, si los objetivos están claramente redactados o la hipótesis también claramente formulada, entonces no debemos de tener problema con la construcción de la metodología. La metodología básicamente o el trabajo de campo nos va a guiar a la obtención de resultados y conclusiones y estos resultados y conclusiones en consecuencia van a responder a las preguntas de investigación. Pero para que este caminito que les acabo por aquí de explicar tenga un impacto favorable, pues es importante la revisión de la literatura. O sea, no podemos iniciar o desarrollar un trabajo de investigación sin partir de antecedentes, o sea, qué se ha investigado sobre nuestro tema, quiénes lo han realizado y de alguna manera eso nos sirve a nosotros como un punto de comparación y inclusive información de lo que nosotros podamos encontrar en la revisión de la literatura nos va a servir para armar el marco teórico, ¿ok? Atento ahí lo que acaba de indicar acá el profesor. Miren, uno puede enriquecer su trabajo tanto en el planteamiento del problema como el resto a través de la revisión de la literatura. Si uno no lee, no va a aprender nada, ¿no? Si ustedes quieren, digamos, hacer un trabajo de investigación que realmente cumpla los requisitos correspondientes, tiene que ponerse a leer. Pero, profesor, ¿qué vamos a leer? Tienen que leer todos los elementos que se relacionan con su trabajo de investigación, ¿no? Porque un trabajo de investigación tiene variables, tiene dimensiones, tiene indicadores. Y eso nosotros lo podemos revisar en la literatura correspondiente. Esta revisión de literatura, ¿qué cosa es? Es la revisión de antecedentes bibliográficos, que en buena lid son otras tesis similares a la nuestra, ¿no? Que pueden relacionarse con una variable o con las dos, si fuera el caso. O de repente se refiere a la entidad o a la dimensión espacial donde voy a trabajar mi trabajo. Pues hay algunos trabajos que no se relacionan con ninguna variable, pero se refiere justamente a la misma entidad donde usted va a hacer el trabajo. Entonces, a través de ese trabajo, usted lee y se entera, digamos, que uno y otro aspecto de la entidad que usted creía conocerlo, y por ahí hay aspectos que no lo conocía. ¿Cómo lo conoció? Finalmente, mediante la revisión de la literatura. En el trabajo de investigación siempre se pide bases teóricas. ¿De qué? De las variables. ¿Y cómo lo consigo? Ahí está. Está ahí de fondo rojo, mediante la revisión de la literatura. Tenemos que ponernos a leer 10, 15 libros por cada una de las variables. Si bien es cierto, no leerlo todo, pero al menos lo más relevante, ¿no?
Les comento que hubo un caso donde a un graduando en cierta universidad acá en Lima le dijeron, ¿y usted qué me puede comentar de este autor? Le mencionaron un autor. Le mencionaron un autor. Y él para salirse, digamos, de la pregunta dijo, no lo ubico a ese autor. Incluso agregó el graduando, si usted me da alguna pauta, yo le puedo dar alguna opinión. Y entonces el jurado le dice, oiga, ¿pero qué pauta quiere? Este autor está en su trabajo de investigación. Y usted no sabe que está ahí, no sabe que usted ha utilizado a este autor, a este libro, al libro de este autor. Parece que era un caso donde a este señor le habían hecho el trabajo, pero él ni siquiera se había reparado en leer todo el trabajo, ¿no? Y entonces no sabía pues qué autores tenía, ¿no? Y entonces así, ¿cómo se sostiene un trabajo, ¿no? En este tipo de investigaciones hay que procurar hacer uno mismo su trabajo. Más aún ustedes tienen que aprovechar ahora que están siguiendo. Vamos a tener 4 meses, mire, 4 meses para hacer un proyectito. Y yo lo puedo hacer en un día. Pero con ustedes lo vamos a tener 4 meses. En esos 4 meses es para aprender todo lo necesario para hacer un buen proyecto. Y no solamente hacerlo, sino conocerlo, comprenderlo, analizarlo, sintetizarlo, es decir, tenerlo, digamos, internalizado totalmente. Y especialmente pensando que ese proyecto va a ser la base para la tesis del otro ciclo. Y no solamente la tesis del otro ciclo, sino la tesis con la cual me voy a titular, por decir, como economista o como contador, ¿no? Hay que pensarlo así, ¿no? ¿Saben cuánto cuesta una tesis en el mercado? Acá en Lima cuesta como 10.000, 12.000 soles. Y a ustedes no creo que les sobre la plata para estar pensando pagar eso, ¿no? Cuando tranquilamente ustedes pueden aprender, dejar la ociosidad, dejar el descuido, dejar la parsimonia, dejar el relax a un lado y ponerse a aprender, digamos, todo lo que contiene su proyecto de tesis, de modo de hacerlo de la mejor manera. Tengan en cuenta ese detalle. Ahora, miren, ¿para qué más nos sirve la revisión de la literatura? En el proyecto de tesis nos piden el marco conceptual, que es diferente a la base teórica. Una cosa es base teórica y otra cosa es el marco conceptual. El marco conceptual, como su nombre indica, son aquellos conceptos generalmente relacionados con las dimensiones y los indicadores y otros elementos por ahí que lo estemos tratando en el trabajo y que es necesario, digamos, que lo conceptuemos adecuadamente. Además, esta revisión de la literatura también se relaciona con lo que algunas universidades le llaman, por ejemplo, la definición de términos. Miren, le estoy mencionando de varias cosas, ¿eh? Le estoy mencionando de antecedentes biográficos, 1, bases teóricas, 2, marco conceptual, 3, y ahora esto, definición de términos. Esta definición de términos es una suerte de glosario, que debemos formar nosotros de algunos términos que lo hemos tratado y que requieren no una amplia definición, sino una definición, un par de líneas por cada término, tipo diccionario, ¿no? Por eso se le llama glosario. Se le llama definición de términos en algunas universidades, otras le llaman glosario de términos, pero son términos, no cualquier término, sino términos relacionados con las variables, como acabo de indicar, las dimensiones y los indicadores de la investigación. Términos, solamente así en forma
muy simple, sin mencionar incluso ni siquiera autores, sino directo, digamos, a lo que se refiere a algún concepto. Y vamos a ver qué nos dice aquí el colega sobre todo de los aspectos éticos. Y también no podemos dejar de lado las cuestiones de carácter ético, que son un componente que se integran pues a la parte de la justificación como uno de los componentes. Los elementos del planteamiento del problema. Ya mencioné que estos aspectos éticos, algunas universidades, como acá el colega dice, va en la parte de la justificación, dicen. Otras lo ponen en la parte de la metodología. Otras no lo consideran en el trabajo, pero se sobreentiende que uno está aplicando mucho aspecto ético acá. Recuerde que aquí el investigador, ustedes, la investigadora, ustedes, van a interrelacionarse con una serie de entes. Como por ejemplo, ahora que lo están haciendo conmigo. Luego, más adelante, se van a relacionar con la parte administrativa de la universidad, los trabajadores. Cuando hacen el trabajo, se están relacionando con los autores de las tesis, de los artículos científicos, con los autores de libros. Cuando hagan una encuesta, van a relacionarse naturalmente con los encuestados. Si hacen una entrevista, se van a relacionar con los entrevistados. Si van a una empresa y piden permiso, autorización, se van a relacionar con los directivos, funcionarios, trabajadores de una empresa. La investigación es un mundo de interrelaciones. Y entonces esas interrelaciones te exigen que apliques aspectos éticos. ¿En qué consiste eso? En el respeto, la consideración, la estima, el agradecimiento a ese conjunto de personas con las cuales me voy a relacionar en mi trabajo de investigación y de las cuales voy a obtener datos y de los más relevantes para llevar a cabo mi investigación. Y significa también que los datos que me den, yo no puedo distorsionarlos, sino tengo que considerarlo tal como me han dicho. Eso es ética. Decir la verdad. Decir la verdad en lo que te dice un funcionario. Decir la verdad en lo que te dice un libro. Decir la verdad en lo que te dice el autor de una tesis. Decir la verdad en lo que te ha enseñado un profesor. En la guía que te ha dado. En las exigencias que te ha mostrado, ¿no? Todo eso entonces forma parte del campo ético y nosotros como académicos que somos, usted como estudiante, yo como docente, tenemos que aplicar la ética en todo momento. La verdad en todo momento. ¿Qué pasó? A ver, se distorsionó un poco esto, ¿no? O sea, por acá estamos, ¿no? Aquí. Componentes. Los elementos del planteamiento del problema básicamente se definen, son los siguientes, básicamente, definición y delimitación. Básicamente hay que entenderlo como la unidad de análisis, los límites teóricos, temporales y espaciales del problema. Las preguntas de investigación, que será el qué del estudio. Los objetivos vendrían siendo las guías del estudio y la justificación básicamente radica en la explicación del por qué y del para qué. Espérate, profe, no te vayas. Repite nuevamente para mis alumnos. Definición y delimitación, básicamente hay que entenderlo como la unidad de análisis, los límites teóricos, temporales y espaciales del problema. Las preguntas de investigación,
que será el qué del estudio. Los objetivos vendrían siendo las guías del estudio y la justificación básicamente radica en la explicación del por qué y del para qué. Exactamente. Miren, cuando uno va a desarrollar el problema, cuando dice aquí definición, quiere decir que va a identificarlo. 1, 2, plantearlo. 3, describirlo. Todos esos 3 aspectos entran en lo que le llama ahí definición del problema. Repito, identificarlo, plantearlo y describirlo. Paralelamente a eso, tiene que delimitarse. Como dice acá, establece la unidad de análisis. La unidad de análisis va a ser la entidad donde vamos a hacer el trabajo. Va a ser la variable que representa el problema. Va a ser la variable que representa la solución. Esas son unidades de análisis. Y claro, también tiene que establecerse los límites teóricos de lo que hace ratito hemos estado hablando, ¿no? Antecedentes, bases teóricas, marco conceptual, definición de términos, ¿no? Todos relacionados con las variables, las dimensiones y los indicadores. También hay límites temporales de tiempo, ¿no? Es común poner en el trabajo un periodo, ¿no? 2021, 2015, 2021, 2010, 2020, etc. Cualquiera que fuere el periodo, está ahí estableciendo una delimitación, ¿no? Quiere decir que si mi trabajo es de 2020 al 2021, debe tener amplia información de esos periodos, más que de otros. Pero de esos 2 periodos, mucha información, porque la investigación está centrada en esos periodos. Igualmente, esta delimitación espacial. Todo trabajo tiene un espacio en el cual se desarrolla una empresa. Hace rato hemos estado hablando ahí al inicio, ¿no? Puede ser una persona, el espacio de investigación, puede ser una familia, puede ser la manzana donde vivimos, el barrio donde vivimos, el distrito, la provincia, el departamento, la región, el país, el continente donde vivimos. Ya eso depende, digamos, de que cada uno le dé la magnitud del caso a su investigación. Esto es las preguntas, ¿no? Recuerden que las preguntas se formula de 2 maneras. Una pregunta general y varias preguntas específicas. Igualmente frente a los objetivos. Un objetivo general y varios objetivos específicos. Aquí, en relación con la justificación, miren, puede hacer varias situaciones. Puede ser que hablemos de la justificación metodológica, justificación teórica, justificación práctica, de lo más importante esta justificación práctica. Incluso hay algunos docentes que piden, por ejemplo, una justificación de tipo social y de otro tipo, ¿no? De otro tipo, digamos, de tal manera, digamos, que el trabajo cientifique, digamos, que realmente sirve para algo, ¿no? Porque hablar de la justificación es decir, ¿para qué sirve lo que estás haciendo? Justificar. ¿Por qué has hecho este trabajo? ¿Para qué sirve? ¿Qué cosa va a solucionar, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Bueno, prosiguiendo con lo del planteamiento del problema, plantear el problema, ¿qué relevancia tiene? Bueno, primeramente, afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación.
Segundo, formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera de que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Tercero, escribirlo de forma o de manera clara, precisa y accesible. ¿Qué es lo que me estoy encontrando con la información que ustedes me están compartiendo, sumado inclusive lo que es la actividad del tema de investigación? Siento que en la información que ustedes están manejando hay todavía más que un problema específico en investigar, se están quedando todavía con una idea muy global de lo que es un posible tema de investigación. Esta tablita nos va a ayudar a aclarar un poco más la diferencia entre una idea de investigación muy global a lo que es un problema específico a investigar. Por ejemplo, la idea de investigación, básicamente una de las características que tiene es que la idea es muy general, resulta abstracta, compleja y surge de la realidad y de algunos estudios previos, ¿no? Y el problema específico, por su parte, es algo específico, como nos indica su nombre, es algo concreto, es susceptible de investigarse y se puede trabajar a través de una pregunta o un enunciado o una afirmación que se va a pretender responder, en este caso, a través de la investigación. Entonces, por lo tanto, es importante que las ideas de investigación que tengamos demos un argumento sólido, un argumento razonable para que de alguna manera lo llevemos a lo que es un planteamiento ya en concreto. ¿Cuáles son los criterios para plantearnos problemas de investigación? Esto basado en dos autores, Kerlinger y Lee. Primeramente, un aspecto importante para que lo revisen en sus trabajos, principalmente en el trabajo de la tabla donde desarrollarían el planteamiento del problema, es que debe de estar formulado como una pregunta, una interrogante o como una proposición afirmativa, un enunciado afirmativo. Y ahorita les voy a mostrar ejemplos para que quede más claro esa parte. Debe expresar una relación entre dos o más conceptos o también llamados variables. De hecho, en algunos de los trabajos que ustedes me envían, yo les hago ese comentario, o sea, debe de verse reflejado básicamente por lo menos dos o más variables que van a ser analizadas. Y ahorita estos elementos los vamos a ver claramente definidos en el ejemplo que les presentaré más adelante. Debe de implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, o sea, que nos permita hacer intervención de campo. Nos debe de dar la posibilidad también de poder medir o observar en una realidad objetiva. ¿Por qué se habla de medir o de observar? Bueno, fundamentalmente cuando hablamos de medición es porque nuestra investigación posiblemente lleve un camino, un enfoque de carácter cuantitativo. Entonces, la medición, el elemento numérico se vuelve un aspecto esencial y la observación es un componente de las investigaciones de enfoque cualitativo. El planteamiento del problema, bueno, de alguna manera debe de tener relación con otro componente que es importante y necesario en la investigación porque es la guía que orienta nuestro estudio. En este caso son los objetivos. La definición del problema es una proposición expresada en términos positivos o, como lo mencionaba anteriormente, a través de una interrogante. Si nosotros tenemos una pregunta principal de investigación, lo que es una pregunta general de investigación, por lo tanto estamos obligados a tener un objetivo general. Si además de la pregunta general o de la pregunta principal de investigación, elaboramos preguntas concretas o específicas o secundarias o subordinadas, entonces debemos también de tener objetivos específicos. O sea, todos estos elementos están en sincronía. Es importante pues considerarlo para cuando hagan la revisión de ese documento donde ya lo he calificado y he puesto mis comentarios. Es importante que contemplen esos elementos. O sea, si manejan pregunta central de investigación,
Por lo tanto, el objetivo general debe de estar redactado en la línea de la pregunta central de investigación o de la pregunta general. Si manejaron 3 preguntas específicas o secundarias de investigación, los objetivos específicos deben también estar redactados en sincronía con esas preguntas específicas. Las preguntas de investigación, ¿cómo deben de ser elaboradas o realizadas? Bueno, primeramente deben de representar el qué de la investigación. Este qué nos debe de orientar hacia la respuesta que se busca. Y hay que tratar de dejar de lado aquellas preguntas de investigación que en su respuesta se manejen el sí o no. Esos tipos de preguntas en una investigación no nos sirven absolutamente de nada. Deben ser precisas, claras y concretas, deben de establecer límites de espacio y tiempo del estudio, como por ejemplo, cuándo, dónde, por mencionar algunos casos. Debe de precisar las unidades de observación, esto es, en qué o con quiénes se va a trabajar. Los requisitos para la elaboración de las preguntas de investigación se manejan en 3 grandes aspectos. Primeramente, un requisito es que sea importante. ¿Qué significa? La respuesta añade, complementa o mejora el conocimiento acerca del problema que se investiga. Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, ¿no? O sea, si vamos a generar una pregunta de investigación, la respuesta debe añadir, pues, estos elementos que les acabo de mencionar, ¿no? El conocimiento acerca del problema y que este conocimiento que se obtenga sea de forma sustancial. Que resulte interesante. ¿Para quién? Pues para quien va a investigar, y ustedes, jóvenes, lo van a hacer. Entonces, si están eligiendo un tema o ya tienen un tema en mente, pues es porque el tema de alguna manera les ha apetecido o les ha atraído. Entonces, si de entrada vamos a realizar una investigación donde el tema no nos interesa, pues, señores, esta parte va a ser siempre un problema. Entonces, el elemento de interés es un aspecto que debe de gravitar en relación a la motivación de quien va a investigar. Y otra tercera característica importante en el requisito para la elaboración de preguntas es que debe de ser la pregunta clara y específica. Esto es para poder encontrar la respuesta precisa, ¿no? Inclusive este elemento pues tiene algo de sentido lógico si lo llevamos a la realidad, si lo llevamos a una situación cotidiana. Si ustedes quieren llegar a un determinado lugar en la ciudad de Mexicali, pues van a preguntar de tal manera que cuando les responda les den la respuesta que ustedes quieren. Entonces, si nosotros generamos una pregunta y esa pregunta es muy compleja, es muy abstracta, muy general, pues la respuesta que vamos a tener va a ser también en la misma tesitura y pues posiblemente no es la respuesta que nosotros estamos buscando. Esto lo manejo como un ejemplo básicamente, ¿no? Más requisitos que deben de cubrirse para las preguntas de investigación, para su elaboración, debe de ser amplia para poder articularse con el marco teórico. Y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Contestable, que pueda ser respondida con los recursos y medios disponibles para el investigador. Que pueda responderse con evidencia empírica. Entonces, todo eso debe de conllevar la redacción, la elaboración de una pregunta de investigación. Por supuesto, la relevancia es un elemento importante también, que no se conozcan las respuestas. Bueno, básicamente, si el problema que estamos investigando es un tema o un tema así de estudio relevante, algo nuevo, algún fenómeno, pues básicamente las respuestas que vamos a obtener por lo regular van a ser nuevas, novedosas, que nos va a permitir dejar algo positivo como evidencia para otras personas que quieran indagar sobre el tema de investigación que nosotros realicemos, y también no alejarnos del elemento ético, que es un aspecto importante, que la respuesta que nos vaya a arrojar la pregunta de investigación, bueno, pues tenga de alguna manera rasgos, cuestiones éticos. ¿Por qué este aspecto es importante? Bueno, hay muchas investigaciones donde las unidades de análisis pues son personas, y dependiendo del tema que se elija, pues hay información que de alguna manera pues puede ser importante y puede tener impacto, pues esa información
que se comparta de los sujetos de estudios, de las personas que forman parte de nuestra investigación, pues pueden tener repercusiones positivas o negativas, y hay otras personas que podrán tener acceso a esa información. Entonces debemos de considerar el aspecto ético, ¿no? En el caso de los objetivos expresan lo que queremos lograr. Como ya lo mencionaba anteriormente, sirven como una guía para el estudio, van a determinar los límites y la amplitud de nuestro estudio, nos van a orientar sobre los resultados que se pretenden alcanzar, van a determinar las etapas del proceso que se realizará. Entonces, estos son algunos elementos importantes que debemos de considerar al momento de redactar los objetivos en una investigación. Esto es propiamente integrar objetivos y qué es lo que o cuál es el papel o el rol que juegan los objetivos en una investigación. Ahora bien, ya cuando hablamos del objetivo general de nuestra investigación, vuelvo a destacar el punto de que si tenemos una pregunta central de investigación, pues debe de existir, por lo tanto, un objetivo central o general de la investigación. A ver. Ahí regreso para conversar algunos aspectos con ustedes. Por acá estamos, ¿no? Vamos a ver. Vamos al chat, ¿no? Vamos al chat. A ver. Saca, Pedraza, Pérez, Camila, Erasmo, Montesinos y los otros participantes. A ver, atentos a esta pregunta, por favor. A ver si me señalan ahí por el chat, por favor. Dice, señale 4 aspectos del problema. 4 aspectos del problema. Que lo hemos ido comentando, ¿no? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué dice por ahí? De acuerdo con lo que tenemos acá, tenemos a Lagos, Figueroa, Pedraza, Carrión, Saca, Pérez, Huancahuire, Cañaupa, ¿no? Cañaupa, Pérez, hay otro Pérez, ¿no? Ruth Pérez en este caso. ¿Qué más tenemos acá? Caña, perdón, Ocaña, ¿no? Ocaña, y luego a Fuertes, Fuerte, ¿no? No es Fuertes, ¿no? Sino Fuerte. Oye, a ver, ¿qué me dicen al respecto, por favor? ¿Ha escrito algo, no? Uy. Bueno, hemos venido aquí, voy a anotarlo. En todo problema, nosotros hacemos lo siguiente. Un aspecto es la identificación, ¿no? Identificación del problema. Por ahí debe estar el problema. Una vez que lo identificamos, nosotros lo planteamos. Planteamiento del problema. Es decir, hacemos el planteamiento de cómo lo vamos a desarrollar luego. Y el desarrollo mismo viene acá. La descripción del problema. Y por último, esto, la formulación del problema. Generalmente el problema se le relaciona con esos 4 aspectos, aun cuando podemos mencionar un quinto, que es esto de la relación del problema. Recuerden que hace rato hemos dicho que el problema se relaciona con todo, y no podíamos dejar de mencionarlo. Ahí está, 5 puntos ahí. No pasamos ahí de 4 a 5 puntos. Pero es una forma de decirlo, ¿no? Otra forma puede ser el problema, esos 4 aspectos podríamos presentarlo así también, miren, como la situación problemática, descripción de la situación problemática.
Es otra forma de ver. Uno, tenemos ahí descripción de la situación problemática. ¿Sí? Luego, formulación de las preguntas. Luego, vienen los objetivos, como aquí el colega lo ha indicado, ¿no? Otro, después de los objetivos, menciona la justificación. Y claro, otro aspecto que he mencionado por ahí es la delimitación. Hay varias formas, digamos, de decir, pero hay que tener la respuesta. Ese es el asunto, ¿no? Hay que tener la respuesta para todo, ¿no? Ahora, otra preguntita facilita. ¿Cómo formulo las preguntas de investigación? A ver si me dicen ahí algo al respecto. Bueno, como no hay respuesta, le damos aquí, miren, la formulación es mediante la pregunta general y las preguntas específicas. Y ya está. Asunto arreglado. Bien, bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Algún comentario, por favor, al respecto? Hola, hola. Bueno, como ustedes no quieren hacer clase, me voy. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.